con la barra de los del sur y con la ciudad de Medellín, porque aparentemente hay una mezcla de todo un poco, Camila, en esto. Les declaran la guerra a las directivas pues del Nacional, entonces por eso esta hora es por acompañarnos aquí en Sigue la W. Buenas tardes, Camila, saludo especial a ustedes en la mesa de trabajo y a la audiencia en Sigue la W. Bueno, representante, usted ha dicho y también ha sido muy crítico en sus redes sociales frente a las acciones que ha implementado el gobierno para evitar este tipo de actos de violencia. Entonces, ¿por qué dice que ha habido una inacción por parte de las autoridades? Desde el año 2006 empezamos a trabajar un modelo de seguridad y convivencia para el fútbol. En esa época yo era representante de la Cámara, de la Comisión Séptima, y logramos adelantar una ley que se aprobó en el año 2009, que es la Ley de Seguridad y Convivencia en el Fútbol. Esta ley ordena que el gobierno nacional se reúnan cada mes a nivel nacional y emitan las directrices para prevenir los actos de violencia y para mejorar la convivencia y también la comodidad de los hinchas con ocasión de los partidos. Algunos delincuentes disfrazados de hinchas pues se vayan tomando los espacios que la autoridad y que la institucionalidad no ocupa. Y tenemos pues casos tan graves. El de ayer de Medellín fue muy grave, pero tenemos casos donde han perdido la vida personas. O sea, tenemos homicidios como el que ocurrió en las playas de Tolú hace poco, donde un vendedor fue asesinado por delincuentes disfrazados de hinchas del Atlético Bucaramanga. Hubo una discusión sobre una cuenta. Entonces, todos estos problemas alrededor del fútbol tienen un responsable principal, que son los delincuentes. Sí. Representante. La ley que hace los procedimientos para sancionar a los hinchas o aficionados que cometen contravenciones, como ocurrió en Ibagué semana. El alcalde o su secretario de gobierno con los clubes, con los hinchas, y establecen los protocolos de seguridad, los horarios, dónde se ponen las vallas, dónde se ubican las barras, los elementos de animación, todo. Donde no se ha cumplido es a nivel nacional. O sea, las autoridades del gobierno, Ministerio del Interior, Ministerio del Deporte, y yo fui testigo en que eso ocurrió en la calle. La convivencia y la seguridad con ocasión de los partidos de fútbol es responsabilidad de todos. Primero de los hinchas, que debemos comportarnos bien. Y yo quiero hacer, si me regalan un minuto, yo quiero hacer una explicación sobre los hinchas. Los hinchas de fútbol somos muchos. Algunos no van al estadio y otros vamos al estadio. De los que vamos al estadio, unos están en barras organizadas y otros no estamos en barras organizadas. De los que están en barras, ni de todo el fútbol, sino de un grupo de hinchas en particular que tienen los acuerdos comerciales con Atlético Nacional y que hoy están en desacuerdo y que protesten, me parece muy bien. Pero representante, pero detengámonos ahí, detengámonos, porque me parece muy importante esto que usted nos señala, primero diferenciando hinchas para no meter a todos en la misma colada, lo cual está bien y es lo correcto y es lo justo. Pero quedémonos entonces con esa hinchada, hablemos de los del sur. ¿Hasta dónde el mismo Atlético Nacional, como equipo, como institución, al darles un dinero, supuestamente para que ellos garantizaran la logística y la seguridad, al garantizarles tiquetes y entradas a los partidos, en fin, al darles y darles y darles para tener una hinchada, que seamos honestos, pues es violenta, verbigracia lo de anoche, o lo de ayer, para tener tranquila esa hinchada, lo que hizo fue crear su propia condena, porque ahora que hay un nuevo directivo que dice yo no quiero darle todos estos beneficios, pues se encuentra con la realidad de quienes integran esas barras, y es que son personas que si lo quieren pueden hacer todo el daño posible, y pueden terminar agrediendo policías hasta lanzándole extintores. O sea, no hizo el Atlético Nacional, no fue el mismo club el que se clavó el cuchillo en el estómago al inventarse esto. ¿Representante? No. Vamos a ver si podemos mejorar la comunicación con el representante de la Cámara, Mauricio Parodi. Él fue, Camila, durante mucho tiempo director de la Liga de Fútbol en Antioquia. Sí, entonces él además sabe muy bien cómo son los hilos del poder y cómo se manejan al interior de esa
de ese mundillo en el departamento de Antioquia y sus equipos. Sí, señor, mire, ha sido presidente de la Liga Antioqueña de Fútbol, presidente de la Junta Directiva de Indeportes Antioquia, vicepresidente, nos había comentado, también fue autor de esa ley de seguridad y convivencia en el fútbol de Colombia. Y él ha insistido en lo que nos dijo ahora Juan Pablo, y es que no se ha convocado la Comisión Nacional de Fútbol. Ya se anunció por parte del Ministerio del Interior, también en la ministra de Deporte, que van a hacer esta comisión el 27 de abril, y también se ha convocado a una mesa de diálogo con todos los actores para poder buscar una solución pacífica a los conflictos. Vamos a ver si ya restablecimos el enlace con el representante Mauricio Parodi. ¿Me escucha bien, representante? No. Vamos a restablecer el enlace con el representante de la Cámara para así poder continuar esta conversación en la cual queremos plantear una radiografía de lo que está pasando con el fútbol y particularmente en este instante con estas barras en la ciudad de Medellín, o la barra por excelencia, los del sur, que es la barra por excelencia del equipo Atlético Nacional. Hacemos una pausa en Sigue la W y volvemos en cuestión de segundos mientras restablecemos el contacto con el congresista Parodi. En plena Semana Santa se vivió otra jornada de violencia entre Israel, el Líbano y Palestina. ¿Qué fue lo que pasó? La policía de Israel entró de manera violenta a una mezquita que tiene muchísimo significado tanto para los musulmanes como para los judíos, la mezquita de Al-Aqsa. Ahí arrestaron alrededor de 350 personas. La policía dice que ingresó a la mezquita para sacar a decenas de jóvenes que habían entrado ahí con fuegos artificiales, bolillos y piedras y que se habían atrincherado violentamente. Las personas dentro de la mezquita le habrían lanzado fuegos artificiales a los policías. Por otra parte, los musulmanes aseguran que la fuerza de seguridad de Israel actuó de manera violenta, rompiendo puertas, ventanas, disparando balas de goma y golpeando a personas en el suelo. En respuesta, Gaza y el Líbano lanzaron 36 cohetes, el mayor ataque desde la guerra del Líbano en 2006. Después de eso, Israel respondió con 2 ataques a túneles terroristas y 2 sitios de fabricación de armas de Hamas, considerado un grupo terrorista en Gaza. Toda esta escalada de violencia dejó 4 muertos y 6 heridos. Lo que todos nos preguntamos es, ¿por qué pasó esto? El conflicto. El conflicto es principalmente entre Israel y Palestina. Como casi todos los problemas en Medio Oriente, la religión juega un papel clave. Israel es de religión judía, Palestina, reconocido por muy pocos países, es de religión musulmana. Ambas poblaciones reclaman como derecho histórico lo que hoy conocemos como territorio de Israel, Gaza y Cisjordania. En el siglo XIX nace el sionismo. Es básicamente un movimiento político que sostiene que los judíos son un grupo nacional y no un grupo religioso. El objetivo es la creación de un Estado judío en Israel. Pero ese territorio no siempre fue de ellos. Los judíos estaban en Rusia, Palestina, que de los 500.000 habitantes que tenía ese país, el 10% era de religión judía. Pero por el fascismo en Europa, el antisemitismo y la Segunda Guerra Mundial, la migración masiva más grande de la historia ocurre en 1936. Del 10% de la población palestina, pasaron al 28% de religión judía. Con el paso de los años, las comunidades judías asentadas en el territorio fueron creciendo y, con ello, aumentaron los enfrentamientos entre los palestinos que reivindicaban la independencia y los judíos que consideraban ese territorio como propio. En 1947, la ONU emite la famosa Resolución 181, la cual dividió a la región en 2 estados, uno árabe y otro judío. Este último representaba el 54% del territorio. A Jerusalén, que es clave para ambas culturas, así como para el cristianismo, se le asignó el estatus de Corpus Separatum, una zona bajo un régimen internacional, pero esto no se pudo implementar justamente por el conflicto. Un año después, Israel ganó la Guerra de la Independencia, incluido Jerusalén del Este. Israel ha considerado que algunos países árabes buscan su destrucción. En esa guerra, cerca de 750.000 palestinos huyeron de sus hogares y se convirtieron en refugiados en países vecinos como el Líbano. Jerusalén del Este. La ciudad de Jerusalén es clave para las 3 grandes religiones del mundo. En esta se encuentra la ciudad vieja, que tiene santuarios importantísimos para los judíos, los musulmanes y los cristianos. Fue uno de los epicentros de la escalada de violencia en 2021. Para los palestinos, Jerusalén Este es la capital de un Estado libre palestino, pero para los israelíes, Jerusalén es su capital legítima.
Por ello, Israel se anexionó Jerusalén Este en 1980 de manera oficial a través de la Ley Jerusalén, estableciendo ahí la capital de Israel en una Jerusalén entera y unificada. Hubo un par de acuerdos clave para intentar resolver este conflicto. El primero de ellos se llamó los Acuerdos de Oslo, firmados en 1993, y el segundo acuerdo, los de Camp David, firmados en el año 2000, y tenían como objetivo reconocer al Estado de Palestina por la ONU y un plan de 5 años para alcanzar la paz. Pero esto último no se consiguió. Tampoco hubo acuerdo en el retorno a las personas refugiadas, en el Estatuto de Jerusalén, en los ajustes territoriales, ni en las cuestiones de seguridad de Israel. ¿Qué viene ahora? Hasta el momento, los ataques de Israel contra Gaza y el Líbano y viceversa se consideran relativamente moderados en comparación con lo que pasó hace 2 años y en otras ocasiones. Mientras que las amenazas de seguridad han unificado tradicionalmente al pueblo de Israel, algunos dicen que una escalada demasiado grande podría desencadenar el efecto contrario para el gobierno israelí. Este conflicto viene en pleno lío de Benjamin Netanyahu, el primer ministro. Una escalada mayor podría dañar la imagen de Netanyahu. Puedes a Carlos Contreras, ¿se acuerda de Carlos? Claro. Ahora está entonces en modo internacional. Qué bueno, ese informe que nos hace un gran recuento sobre la Completo, historia sí. de esa zona del planeta en permanente conflicto y que es una disputa territorial, pero que trasciende lo político para ir hacia lo cultural y lo religioso. Volvemos con el representante de la Cámara, Mauricio Parodi. Tuvimos ahí un problemita en la conexión. Representante, voy a olvidarle la pregunta que le hice antes y que no alcanzamos a escuchar su respuesta. ¿No hay una culpa que recae sobre el Atlético Nacional de haber creado este monstruo de los del sur al ofrecerles de todo? Prebendas como las entradas gratis, prebendas como los tiquetes o los transportes por tierra para llegar a los partidos, o incluso hasta firmar con ellos contrato para pagarles a los muchachos, dizque para que hicieran logística en los partidos de fútbol. No lo escucho. Actívenos el sonido, representante, no lo oigo. A ver. Ahí está cobrando el sonido, ya. Ahora adelante. Sí. Bueno, les comentaba que en 2017 el presidente Perdomo de la época, de Di Mayor, propuso ante la Asamblea prohibir cualquier tipo de relación comercial o de apoyo o de donación a los hinchas de las diferentes barras, de los clubes. Esa propuesta no prosperó, en otros países lo han hecho, y el tema es muy complejo, pero voy a dar mi opinión. Los hinchas asociados en estas barras populares han hecho mucha labor social y han conectado a la juventud, sobre todo con un evento muy importante como es el fútbol. Ellos han recibido apoyo de diferentes alcaldías en todas partes del país y de los clubes para su actividad social. Yo no veo mal que tengan relaciones comerciales con el club, pero tú decías, Juan Pablo, algo muy cierto. ¿En qué momento deja de ser una relación comercial y se vuelve una extorsión? Pongo un ejemplo. Tú llegas y parqueas tu carro y pasa alguna persona y te dice, don, le cuido el carro, por aquí lo rayan mucho. Entonces uno dice, Dios mío, ¿será que lo rayan mucho? ¿Será que si no le doy los 2.000 pesos, él mismo me raya el carro? Entonces se convierte en una extorsión. Yo creo que aquí hay que aclarar una cosa y es, Atlético Nacional tiene derecho, como cualquier club, de contratar o no a quien quiera. Los hinchas tienen derecho a protestar por un mal jugador, por un mal dirigente. Lo que no tienen derecho es a través de la violencia. Eso sí es inaceptable, no hay ninguna consideración que pueda sostener o sustentar un acto violento, es lo que tenemos que rechazar. Que los hinchas protesten contra su equipo, contra su jugador, muy bien, pero jamás con violencia, y eso es lo que tenemos que rechazar y es nuestro llamado, en primer lugar a los hinchas, sobre todo a los líderes de las barras. Yo conozco mucho, personas muy inteligentes, personas que han hecho carreras profesionales, y hoy son los llamados a decirles a su hinchada, ejercer su liderazgo y decirle, mire, todo protestemos, pero sin violencia. ¿Hasta dónde los dirigentes de las barras también promueven o no las malquerencias contra dirigentes o contra jugadores y quieren intervenir en las decisiones administrativas de los clubes, lo cual es verdaderamente no se entiende? O sea, los clubes tienen su administración, sus dueños, y los hinchas somos hinchas, y vamos a un espectáculo si queremos, y si no queremos no vamos. Eso es así de básico. ¿Cómo interpretar también, o cómo le interpreta usted
La respuesta que ha dado la alcaldía de Medellín e incluso el mismo alcalde Daniel Quintero, quien para la dirigencia de Nacional, de Atlético Nacional, pues se está poniendo del lado de la barra de los del sur, incluso está tomando partido al decir no les vamos a prestar más el estadio mientras que o solamente si se logra un acuerdo entre la dirigencia y la barra. No podemos perder el horizonte. Los responsables de los desmanes ayer fueron los delincuentes disfrazados de hinchas que cometieron actos vandálicos y violentos. Son los responsables, ellos los que cometieron los actos vandálicos y violentos. Y no podemos decir, alcahuetearles que porque Nacional tomó una determinación administrativa o deportiva, ellos tienen derecho a hacer violencia. Eso es como decir que si una mujer se pone minifalda, está provocando a que un hombre la abuse de ella. Eso es inaceptable. El que cometió el delito o la contravención es el delincuente o el contraventor y debe ser sancionado. Los problemas que tenga el Club Atlético Nacional con sus hinchas son de manejo interno y si son comerciales los tendrán que acordar o no, pero no están obligados a tener acuerdos comerciales con las hinchadas. Y que la alcaldía, a través del secretario del gobierno, le eche la culpa al Atlético Nacional es un error grave. Los responsables son los que cometieron los delitos. Si Nacional toma determinaciones administrativas, ese es su asunto interno como club. Pero además, yo sí invito al alcalde a que asuma su rol como presidente de la Comisión Local de Seguridad y Convivencia. Decir que no va a prestar el estadio es como decir, somos incapaces de garantizar la seguridad y la convivencia. O sea, somos incapaces de hacer un proceso de convivencia y somos incapaces de hacer un tema de seguridad para el fútbol. El alcalde tiene que asumir su rol de presidente de la Comisión Local, que se lo asigna la misma ley 1270 del 2009, convocar a los actores del fútbol, convocar a la policía, convocar a los hinchas y organizar los partidos de fútbol en paz. Y los acuerdos comerciales son de resorte de Nacional con sus hinchas, si los quiere tener o no. Sí, representante, a mí me llamó la atención que a través de sus redes sociales usted ha dicho que hay delincuentes disfrazados de hinchas que tienen prácticamente secuestrado el fútbol colombiano. ¿Usted cree que detrás de todo esto hay algo más grande? Porque es que acá en el chat varias personas, varios oyentes dicen que tal que haya, no sé, alguna organización criminal que se esté infiltrando. Yo no podría decir eso, pero yo sí veo, Camila, con mucha gravedad, que a un niño de 8 o 10 años, hincha de millonarios en el Campín, lo saquen del estadio los mismos, entre comillas, hinchas, porque recibió un regalo de una camiseta de Águilas de Río Negro. Y yo sí digo que una persona que utilice una camiseta del equipo de fútbol y asesine a otra es un delincuente. No hay otra descripción, o sea, es un homicida y debe ser juzgado debidamente y debe ser sancionado por nuestro Código Penal. Y ya ha pasado muchas veces. Hace poco asesinaron a un hincha de Independiente Santa Fe por Teusaquillo, ahí por el Campín, asesinaron a un hincha Atlético en Bucaramanga, y el caso que les comentaba iniciando, de un señor vendedor de comida en las playas de Tolú o Coveñas, asesinado por delincuentes disfrazados de hinchas. Entonces, ese es mi llamado a los líderes de las barras. Ayúdenos a identificar a los delincuentes, ayúdenos a procesarlos y a excluirlos de la fiesta del fútbol. Y que los líderes de las barras que hacen cosas tan positivas tienen que ser los primeros que apoyen a la sociedad en dejar de encubrir delincuentes que estén dentro de las barras. Representante, pero ¿cuál es la propuesta desde el Congreso de la República? Porque no solamente se están presentando homicidios en las ciudades, sino también vemos barras bravas que se están tomando las carreteras, se están asaltando algunos peajes a los conductores, a los camioneros que van en las vías. Es una situación que se salió de control y nadie hace nada al respecto. ¿Cuál es esa propuesta que se va a adelantar desde el Congreso? A ver, la propuesta es muy simple, es que cumplan las autoridades con la ley. Si las autoridades no cumplen con prevenir que los hechos violentos pasen, le damos espacio a los delincuentes. Les pongo un ejemplo. Este miércoles juega Independiente Medellín en Montevideo contra Nacional de Uruguay. ¿Qué debe hacer el gobierno nacional y el gobierno de fútbol? Coordinar con las autoridades de Uruguay, con la Interpol, identificar los hinchas que van a viajar, brindarles protección y seguridad y también prevenir que no vayan a haber desmanes. Pero si la Comisión Nacional no se reúne, de pronto ni saben que van a jugar en Uruguay, porque además la ley obliga a que haya un observatorio de violencia para poder detectar y prevenir que ello ocurra, y más de 13, 14 años, y no han hecho el observatorio de violencia, de casuística del fútbol, y también
es muy importante el apoyo a los procesos sociales de los jóvenes en las barras, porque la violencia no es fruto del fútbol, es fruto de una cantidad de problemas sociales que tenemos en los barrios, y los jóvenes se encuentran en el fútbol, en el anonimato y en la tribu urbana, que son las barras, los espacios para expresarse de manera violenta, de manifestar su inconformidad por cualquier otra circunstancia diferente al fútbol. Con esta última respuesta, representante, le quiero hacer la pregunta que para mí es, digamos, crucial dentro de un hecho como el que se dio el día de ayer. ¿Usted cree que el Atlético Nacional, teniendo en cuenta que es quien alquila, digamos, el estadio para hacer sus espectáculos o sus partidos, debería limitarle o incluso prohibir el ingreso a los hinchas de los del sur hasta que se tomen determinaciones claras, más aún cuando fueron los del sur los que armaron este despelote por hacerle escándalo al mismo equipo? Yo he defendido una teoría, no generalizar, no son los del sur, no es la tribuna, sancionar tribunas no sirve para nada. Sancionar barras no sirve para nada, hay que individualizar, identificar a los responsables de los hechos violentos y si hay algún autor intelectual, sancionarlo, pero individualmente, no colectivamente, porque en la barra de los del sur hay mucha gente buena que ha hecho trabajo social, que no cometió ninguna contravención. Para eso hay cámaras en el estadio Atanasio Girardot que los medellinenses pagamos con nuestros impuestos.